Arratsaldeon, Guztioi, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Y ahora la propuesta en Arte, Historia y Cultura en los Museos del Camino, lo que propone es realizar un viaje por todos los museos y colecciones museográficas, o muchos de ellos, que podemos encontrar a lo largo de los caminos de Santiago. Ya sabemos que el principal es el francés, como nos ha ilustrado muy bien Román. Es un lugar común y un topos que cuando realizamos un viaje, más si se trata de una peregrinación, pero con el objetivo que sea, la transformación y el aprendizaje que supone llevarlo a cabo es tan enriquecedor o más que alcanzar la meta. Los viajes a pie, como ningún otro tipo de viaje, permiten descubrir los lugares por los que pasamos con un tiempo pausado, bastante extraño a nuestra forma habitual de movernos, y los museos también ofrecen una experiencia distinta de conocimiento al combinar tiempo y presencia, algo que nos resulta extraño en un mundo dominado por la velocidad y por las imágenes mediadas por las nuevas tecnologías. En esta charla queremos daros a conocer una serie de museos y colecciones que pueden enriquecer este proceso de transformación y experiencia que supone el Camino de Santiago, junto a otras rutas culturales y de peregrinación. Como sabéis, el principal Camino de Santiago, y ahora mismo lo acabamos de comentar, es el Camino francés, que desde Orreaga pues cruza el territorio navarro hasta Tierra Estella, saliendo del mismo por Viana, antes de entrar a Logroño, en tierras riojanas. Otra ruta francesa, que también aparece ahí como Camino francés por Somport, también es de Aragón, se unen en Puente la Reina a este ramal principal. También está el Camino del Ebro, que arranca desde la desembocadura del río y lo va subiendo hasta alcanzar también el Camino francés, cerca de Logroño, y hay os he puesto un camino roncalés también porque me venía bien comentaros una casa museo estupenda que hay en Roncal, pero que también se está intentando recuperar, tuvo su razón de ser en la Edad Media, con la conquista de Navarra decayó, después las guerras de religión francesas también le afectaron, en el siglo XVII al XVIII volvió a manos católicas y ahora está en un estado embrionario de posible recuperación, pero une la abadía de Santa Engrasi en Suberoa, que era una fundación del monasterio de Leire, con el propio monasterio de Leire, muy cerca del camino francés por Somport. Y desde el norte el camino baztanés, que se une al ramal principal en Pamplona. Otro camino que ahora es muy reciente su recuperación o recreación, es este camino ignaciano, que parte de Loyola, de Azpeitia, donde nació Íñigo de Loyola, y recorre el camino real, que es el que tomó él, camino de Barcelona, donde iba a embarcar hacia Jerusalén, pero quedó en la cueva de Manresa, donde tuvo una experiencia transformadora, pues que cambiaría sus planes para siempre. Otra ruta que ahora se está desarrollando y que quiere emular al Camino de Santiago, que de oriente a occidente recorre el norte peninsular, es el Camino de la Veracruz. En Caravaca de la Cruz, en Murcia, existe un santuario con una reliquia del Lignum Crucis, que en el siglo XIII, cuando se reconquistó esta zona, pues se estableció este santuario y tiene cierta tradición en la zona de Levante y Murcia de peregrinación, pero se ha querido establecer desde Orreaga hasta Puente la Reina, hasta Gares. Comparte ruta con el camino francés tradicional, y de ahí baja en línea recta, saliendo por Monteagudo, del territorio foral navarro. Ahí vamos a ver dos museitos, uno es el de Berbinzana y otro será el de Tulebras. Por Tudela pasan muchos de estos caminos, el del Ebro, el de la Veracruz, también el ignaciano, ¿de acuerdo? Y después recorre, bueno, pues Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, hasta llegar a Murcia. Caravaca de la Cruz ha conseguido tiene la misma consideración que Santiago y que Santo Toribio de Líbana en lo que a años jubilares se refiere, etc. Aquí tenéis un cuadro que no se ve muy claro, desde luego, de los museos y colecciones museográficas
de los que vamos a hablar, excepto de dos, ves que los que están coloreados en azul no pertenecen al registro de museos y colecciones de Navarra, aunque son dos equipamientos muy importantes, como veremos. En todas estas rutas vamos a encontrar bienes de patrimonio cultural de una enorme variedad, desde piezas arqueológicas, de la prehistoria y de la antigüedad, bienes etnográficos, históricos o religiosos, hasta obras y expresiones de arte contemporáneo. El Servicio de Museos del Departamento de Cultura, Institución Príncipe de Viana, recoge en un registro público los museos y colecciones museográficas permanentes que han sido reconocidos por cumplir con una serie de requisitos que exige la Ley Foral de Museos de 2009 y que les permite gozar de las ayudas que en libre concurrencia les ofrece el Servicio de Museos para funcionamiento, para inversiones, para actividades y actuaciones de difusión. Y también reciben asesoramiento técnico y son incluidos en las campañas de difusión que hace el Gobierno de Navarra de patrimonio cultural. Son 14 las entidades reconocidas, entre ellas están las tres primeras que veis, son los tres museos forales de titularidad de la Administración del Gobierno de Navarra. Dos se encuentran aquí en Estella, este es uno de ellos, el Museo del Carlismo, y el otro es el Etnológico Julio Caro Baroja y, por supuesto, el Museo de Navarra, que está en Pamplona. Fuera del registro existen instituciones con colecciones muy relevantes y sería magnífico que en algún día quisieran participar y formar parte de este registro y de los museos y entidades reconocidas, pero al fin y al cabo es una opción voluntaria y, claro, tienen que cumplir una serie de requisitos señalados en la ley. De todas formas, el servicio también ofrece asesoramiento y apoyo a entidades que quedaron fuera a partir de la ley de esta formalización, y también ayuda a la Asociación Ondarezain, que recoge a muchas de estas entidades que no pertenecen, ¿no?, a los museos y colecciones reconocidos. En el registro se distingue entre museo y colección museográfica permanente. Recientemente, en el año 2022, el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que pertenece a la UNESCO, ha creado una nueva definición de museos que en su primera parte es similar a la que era imperante, digamos, hasta final del siglo XX, pero que en su segunda parte incluye una ampliación de funciones. Dice así: un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Los museos han evolucionado al paso de las inquietudes sociales, desde el Templo de las Musas original, el espacio sagrado de acceso restringido para investigadores y a veces también visitas, luego se fue abriendo a todo el público. Ya en la segunda mitad del siglo pasado, a las funciones de conservación de la colección, a su carácter permanente, a las labores de investigación, de didáctica, se le exigió un progresivo dinamismo, una mayor integración en la sociedad, un intercambio con las comunidades en las que está inserto y una visión crítica que pusiera en cuestionamiento ese conocimiento sancionado, así como la organización y exposición de las colecciones, bajo un proceso de revisión e interpretación. Los museos de Navarra se ajustan a la orientación del ICOM en esta ampliación reciente que os señalaba de la definición de museo, y se ajustan a la Agenda 2030 en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, que en el caso de los museos pues hablan de preservación y protección del patrimonio, de protección y promoción de la diversidad cultural, la transmisión del conocimiento científico, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la cohesión social, el fomento de industrias creativas, la economía de turismo sostenible. Se presta muchísima atención a lo que es cohesión social, accesibilidad, atención a la diversidad,
y son aspectos que ya se tenían en cuenta en los museos, pero algo que también ha cambiado es que antes el museo, en su razón de ser y en su ADN, siempre ha estado la apertura al público y la educación y la difusión de las colecciones y facilitar la comprensión, pero se hacía de una manera un poquito unidireccional, desde el museo hacia la sociedad, y ahora lo que se está más abierto es a que también las comunidades que participan, el territorio en el que se inserta, forme parte activa de la generación propia de actividades, no solo como público o como clientes, de alguna manera. Por eso, bueno, los museos hacen un esfuerzo enorme para renovarse, no solo en aspectos de diseño y de comunicación y de últimas tecnologías, sino también en esa revisión crítica que incluya pues, los nuevos conocimientos científicos, nuevas líneas de investigación y que esté abierto a poner en cuestión a veces la creación de esas colecciones, cómo se han formado, y también la propia exposición permanente, creando a veces pues, itinerarios o discursos narrativos paralelos que completen tienen las exposiciones permanentes, como su propio nombre indica, es que son permanentes, duran bastante tiempo, con lo cual hay que ir renovando y dinamizando sus contenidos. En el registro, que reúne a los museos y colecciones que cumplen con los requisitos exigidos por la ley, podemos encontrar prácticamente toda la tipología de museos para un territorio como es Navarra, muy variada. Solo nos faltarían los museos de ciencia y tecnología. Hay unas colecciones abiertas al público, tanto en la universidad pública como en la universidad privada, pero no son propiamente museos. Y creemos que en los próximos años habrá un museo de ciencias en Pamplona. Pero por lo demás, como señalaba antes, la variedad de patrimonio cultural que se puede encontrar, pues hay casas museo, museos de arte contemporáneo, de historia, de arte, etnográficos y etnológicos, yacimientos musealizados y hasta ecomuseos. Tenemos una enorme variedad en la tipología. Y ahora os invito a que hagamos un viaje rápido por muchos museos que se encuentran en todos estos caminos que os hemos señalado a través de imágenes. La puerta del Camino francés, de todos conocida, es Orreaga, Roncesvalles, un lugar de leyenda con los ecos de las batallas de Roncesvalles, que fueron dos. Por cierto, este año se celebra el 1200 aniversario del origen del reino de Pamplona a partir de la segunda batalla de Roncesvalles en 824, pero no sé por qué es una efeméride que no ha tenido mucho eco. Conserva un sabor antiguo, a pesar de ser tan visitado, pues no ha sido devorado por la masificación, ¿no?, turística. Y aquí tenemos, bueno, la maravillosa nave de esta iglesia del siglo XIII, de estilo Ile-de-France purísima, construida bajo el mecenazgo de Sancho VII el Fuerte, que quiso enterrarse allí. De todo lo que veis, la losa es lo único que se conserva original, con esta maravillosa Virgen gótica forrada en plata, realizada en Toulouse en el siglo XIV, y el museo se encuentra en la biblioteca, en el edificio de la biblioteca, en el edificio prioral. Y de él os voy a destacar simplemente tres obras. Una es el conocidísimo ajedrez de Carlomagno, que es muy valioso por los esmaltes de Ponzón de Montpellier, es una obra del siglo XIV, y la iconografía también es muy variada y bastante extraña dentro de la península. Se llama ajedrez porque tiene esta forma de damero, pero en realidad, como probablemente sabéis, es un relicario. También estas tapas del evangeliario del siglo XIII, del paso del románico al gótico, cubiertas en plata, que reflejan una Majestas Domini y una crucifixión. Y como detalle curioso, pues os presento la denominada Esmeralda de Miramamolín, que en realidad el ojo experto de Ignacio Migueliz determinó que
Es una esmeralda procedente de Colombia, de una mina colombiana, que el engarce también es barroco, probablemente de segunda mitad del siglo XVII o principios del XVIII, y que entonces, bueno, pues la leyenda de Sancho VII el Fuerte, arrebatándola en la tienda de Miramamolín, recogiendo las cadenas, y también esta esmeralda que ocupa el centro del escudo de Navarra, pues bueno, queda en el territorio de la leyenda, pero aquí os la presento. Bien, como sois todos peregrinas y peregrinos, o conocéis muy bien el camino francés, ya sabéis que antes de llegar a la Trinidad de Arre y de cruzar el puente sobre el río Ulzama, un poquito más allí se encuentra el pueblo de Alzuza, y sobre una colina el museo, la Fundación Museo Jorge Oteiza. Es un museo singular, de autor, aunque el diseñador del edificio, Francisco Javier Sáenz de Oiza, ha querido replicar de algún modo la obra escultórica que alberga. Es como si fuera varias esculturas visitables, creando con ello pues un contenedor muy ruidoso y poco neutro, y que contrasta enormemente con la casa original del autor, donde Oteiza, que sabéis que es guipuzcoano de Orio, era, pues donde trabajó y vivió tantos años. En el interior se organiza alrededor de dos naves, la paralela, esta doble altura, en la que Sáenz de Oiza ha querido recordar el túnel en el que Oteiza y él se conocieron cuando estaban en Aránzazu. Todas las luces, como veis, son indirectas y, bueno, debe bastante, por cierto, a la capilla de Grand Chap de Le Corbusier en el tratamiento del muro, etcétera. Pero ya veis que tiene... No tengo más del interior. Realmente es un edificio, muy poco neutro. Oteiza nació en 1908, a él le gustaba decir, nací como el cubismo en 1908, pero es cierto que en su juventud conoció las vanguardias artísticas y para los años 30 ya realiza obras de tipo primitivista con influencia de Brancusi, como esta, por ejemplo. También tiene una fuerte influencia de Henry Moore, por ejemplo, en esta obra de madre e hijo mirando con temor al cielo. Él, antes de la Guerra Civil, justamente marcha a América porque quiere trabajar en una teoría de los renacimientos, para aplicarla al pueblo vasco, pero le pilla la guerra civil allí y se queda pues prácticamente, muchísimo tiempo. Allí toma contacto con artistas de vanguardia, como el Círculo de Vicente Huidobro, etc. Y él, cuando vuelve a España, está preparado para llevar a cabo su propósito experimental ya en los años 50. En sus propias palabras, se trata de desmontar el lenguaje expresivo del arte en la línea del constructivismo. Aquí tenéis un tríptico de Malevich. Fijaos en estas unidades geométricas inestables que él va a llamar unidades Malevich y que él quiere aplicar al espacio. El Malevich era pintor y quiere continuar con este proceso constructivista de descomposición, y lo hace, por ejemplo, aquí tenéis estas unidades Malevich en lo que se llaman la pared luz, flotando en el espacio, trabajando en las tres dimensiones. Él se propone desmontar el lenguaje expresivo a partir de las formas euclidianas básicas, como Cézanne, el triángulo, el cuadro, el círculo, el cuadrado, pero como él siempre va a trabajar en términos espaciales, le interesa desocupar el cilindro, la esfera, el cubo. Comienza con el cilindro, y aquí tenéis, esto se llama unidad triple y liviana. ¿Por qué? Porque son tres unidades Malevich tridimensionales, donde de lo que podría ser un cilindro crea una estatua con muy poca masa y con mucho espacio exterior. La otra, en el origen de este proceso experimental, también está la desocupación del cilindro, abriéndolo longitudinalmente y vaciando el interior, que en ello está el inicio de toda su obra figurativa, como es este apostolado
de Aránzazu. Veis que son cilindros abiertos y vaciados. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, él continúa el proceso con lo que os decía, el cilindro, la esfera, el cubo, y la etapa final serían las llamadas cajas metafísicas. Aquí os traigo este homenaje a Fra Angelico, que es su etapa final de creación experimental, que denotan pues, la escultura como un lugar de silencio, de espiritual, solo, de protección, en palabras propias de él. A mí, de toda la colección de Oteiza, que es muy completa porque él no llegó a comercializarla cuando pudo hacerlo, al ser triunfador en la Bienal de Sao Paulo de 1957, es lo que se denomina el laboratorio de tizas. Estas son todas las series experimentales de todos estos procesos de desocupación que os comentaba, en los que se puede ver todo este proceso de desocupación, de ruptura, etcétera, que lleva a cabo, tanto a nivel de maclas, por ejemplo, estas serían tizas, también maclas. Fijaos que utiliza unos materiales muy humildes, a veces son latas de conserva, otras veces son cartón, escayola, las propias tizas escolares unidas con pegamento, y realmente es la manera de ver el proceso experimental en todas sus series. Muchas de estas pequeñas piezas luego han sido aumentadas de tamaño y se han creado esculturas propiamente, no han dejado este estado de maqueta. El centro también recoge su archivo y su biblioteca personal, por cierto, súper anotada, todos los libros. Y esto es importante porque Oteiza no solamente era escultor, también es importante conocer su pensamiento, su actividad en el campo de la estética, de la teoría del arte, la antropología, la educación. También escribe poesía y también hace sus incursiones en el cine y en la música. Y sus ideas van a ejercer una influencia enorme en la creación de una conciencia vasca desde la modernidad, en un momento muy complicado, sobre todo pues, en momentos finales de la dictadura franquista. Si continuamos nuestro viaje hacia Pamplona, vemos la catedral a lo lejos y en su interior tenemos la exposición Occidens. Occidens es un concepto diferente de museo diocesano. Es una exposición que se creó en 2012 y que plantea, se llama Occidens porque evidentemente el cristianismo tiene un influjo enorme en la civilización occidental. Entonces lo que la exposición pretende es contar la historia y hasta la protohistoria, porque aquí veis, por ejemplo, en la primera sala, pues aquí hay un poblado, restos de un poblado vascón del siglo II a.C., es decir, que no es solo la catedral, el templo religioso, sino que en el subsuelo aparecieron restos también protohistóricos, con lo cual lo que pretende es ir uniendo los momentos clave de la historia de Occidente con pues el edificio, el patrimonio cultural que alberga la catedral, lo cual es una buena idea. La cuestión es que se fija en unos aspectos positivos de la civilización occidental, como puede ser pues, la defensa de los derechos humanos o la democracia, pero pasa por alto pues, otros como, en fin, la explotación colonial, por ejemplo, o la persecución del disidente, que también ha formado parte de la historia occidental. El trayecto se hace a través de una cinta, de una placa de acero, sobre, como veis, también ahí aparecen señalización o se proyectan mensajes, y también, como veis, cada una de las fases importantes de la historia está tratada de manera diferente, con una escenografía diferente, en colores, en medios. Utiliza muchos medios tecnológicos, pues de realidad aumentada, vídeos. Se pueden ver, por ejemplo, las Biblias de la catedral en
en pantalla táctil, así que y la colección de la catedral es inmejorable, así que realmente merece su visita. Los creadores de Occident lo plantean como un espacio de reflexión, yo diría que también lo es de debate sobre la civilización occidental. Y un poquito más allá, si seguimos nuestro camino, nos encontraremos con el Museo de Navarra, que es el museo primero, el más antiguo de la comunidad foral, es un museo foral obviamente, y su origen está en los trabajos llevados a cabo por la Comisión de Monumentos, que en 1844, tras las desamortizaciones, recogieron y protegieron el patrimonio que había quedado sin ningún tipo de custodia, sobre todo el que había estado hasta entonces en manos de la Iglesia. A esta colección se fueron añadiendo muchos otros fondos y aquí tenéis, bueno, pues cuando estaban recogidos, por ejemplo, aquí en la Cámara de Comptos, antes de que pasaran al edificio del Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, que está en la calle Santo Domingo, del que queda originalmente solamente la portada renacentista y la capilla, la iglesia. La portada de la capilla procede de una ermita de Puente la Reina, pero bueno, se ajustaba bien. Y el edificio completo se hizo en estilo historicista, pero se remodeló completamente. En el año 90, en 1990, sufrió otra remodelación enorme. A esa fase correspondería la parte alta de la fachada que se elevó y se creó pues la exposición permanente que continúa hasta la actualidad, pero bueno, que ha sido renovada con programas como Todo el arte es contemporáneo, que pone en diálogo pues obras más recientes con obras del pasado. No os voy a comentar los grandes las obras más señeras del Museo de Navarra, porque creo que son bien conocidas. Desde luego tiene conjuntos importantes como la Sala de Prehistoria, porque Navarra es un territorio rico en arqueología. También la romanización está muy bien representada. En la Edad Media pues destacan las pinturas murales góticas, entre otros muchos elementos como la arqueta hispano-árabe, los capiteles del claustro románico de la Catedral de Pamplona, etcétera, el ciclo del Génesis de Butats. Ya veis que se ha ido renovando la exposición permanente del año 90, y también pues arte navarro de los siglos XIX y XX. Y bueno, aquí tenemos el maravilloso retrato del Marqués de San Adrián por Goya, que es una de estas obras señeras. Lo que quería yo comentaros más bien es las novedades, las salas nuevas que se han ido abriendo en los últimos años. En la renovación de 1990 la numismática se sacó fuera y, sin embargo, el patrimonio numismático del Museo de Navarra es importantísimo, porque Navarra tuvo ceca propia hasta 1834. Acuñaba moneda propia y aquí se recogen pues esa prensa de volante, el cofre donde se guardaban los moldes, etcétera, todas las herramientas, y se puede hacer una secuencia de toda la historia del Reino de Navarra a través de la moneda, de manera que ahora tiene sala propia. También recientemente se ha recuperado esta escultura en bronce llamado el Togado de Pompelo, que era una escultura que formaba parte del foro de Pompelo, en la zona de Navarrería. Carece de cabeza porque era bastante habitual que le fueran cambiando, eran bastante prácticos los romanos en estas cosas. Entonces, cuando cambiaba el gobernante, pues le ponían una cabeza de recambio y se reciclaba el cuerpo. Es muy rara porque, al ser de bronce, ha perdurado hasta nuestros días, ya que las esculturas de bronce se fundían todas. Por ejemplo, ahí veis que hay unos calceus, unos zapatos romanos en bronce, porque la estatua se la fundieron en su día. Entonces, bueno, se ha creado una moderna museografía que permite comprender y poner en contexto esta figura del togado. Solo hay otra en la península ibérica junto con esta. Otra sala importante que se ha abierto en primavera es esta llamada de los Gigantes de Piedra, que recoge 3 importantes estatuas, estelas protohistóricas datadas entre el Neolítico final, la de Solar del fondo, del
tercer milenio antes de Cristo, y las dos que aparecen en la parte frontal, que pertenecerían a la Edad del Hierro, al siglo III antes de Cristo. Es un lapso de tiempo muy grande y, sin embargo, comparten el ser figuras guerreras que se colocaban en lugares bien visibles, con un sentido conmemorativo religioso que era común a otras culturas de Europa y de la propia península. Y también va a llegar, todavía no ha llegado, pero está muy cerca, la famosa mano de Irulegui, que va a llegar para quedarse y se expondrá de forma permanente en el Museo de Navarra. La mano ha introducido novedades muy significativas, como la existencia de un signario vascónico dentro del ibérico y el empleo de la lengua vascónica en los inicios del siglo I a.C., pues hace más de 2000 años. Además de la exposición permanente, el museo realiza un buen número de exposiciones al año, tiene un volumen de exposición temporal enorme, tiene programas que anualmente se hace una exposición de fotografía navarra, y también en la capilla pues se hace exposición de artistas actuales. Esta exposición pues es de Genzel Valle, pero cada año se renuevan, y también dentro del museo se hace una enorme variedad de exposiciones que pueden tener más o menos relación con la colección, pero que pueden ir desde la arqueología a otros artistas actuales, etcétera. Y ya saliendo hacia Puente la Reina por el campus de la Universidad de Navarra, nos encontramos con el Museo Universidad de Navarra, que tiene un fondo fotográfico impresionante. En el año 1981, el fotógrafo pictorialista Ortiz Echagüe realizó un legado muy importante con toda su obra, y esto dio paso a crear una colección de fotografía española desde los orígenes de la fotografía hasta nuestros días. Así que han pasado prácticamente 4 décadas y la colección ha crecido muchísimo, y es pues prácticamente una colección nacional de fotografía que no existía. Lo que pasa es que el enfoque que daban en aquel momento, cuando se inició, era pues de docencia, de investigación, centrado en la actividad de la universidad, y digamos que el aspecto museológico lo dejaban, tenían un convenio con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero en 2008 María Josefa Huarte también les legó su pequeña pero significativa colección de arte abstracto español en sus dos vertientes, en la informalista y en la geométrica, y eso ya dio paso a que se creara un museo de arte contemporáneo que lo realizó Rafael Moneo, y que intentaba también emular un poco pues algunas obras abstractas de la colección de María Josefa, obras de Palazuelo, etc. Este museo tiene un teatro que cuenta con una programación muy interesante de música y artes escénicas. Actualmente tenéis la oportunidad, si os interesa mucho la fotografía, de acceder a la exposición, la colección Moon 4 décadas, donde se va a exponer por primera vez la mayor selección de los fondos de la colección, ya que habitualmente la mayor parte del espacio lo ocupan exposiciones temporales. Entonces va a estar prácticamente todo el curso, básicamente es de fotografía, pero no solo, porque también va a mostrar obras, por ejemplo esta instalación de Can Hogar, que también pertenece a la colección. Y ya seguimos nuestro camino francés y nos acercamos a Estella, y en la entrada del polígono de Mercatondoa nos encontramos con el Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja. Y os preguntaréis, ¿y qué pinta un museo en un polígono industrial? ¿Por qué? Es muy raro que esté en esta nave al lado de Ventanas Leire, ¿no? Y esto. Entonces, esta colección es antigua.
se empezó a crear en los años 60 de la mano de Julio Caro Baroja, por eso se nombró el museo de esta manera, porque fue el principal impulsor de esta colección. Él y su hermano, también con Satrústegui y con otros, comenzaron recopilando obras en los años 60, piezas etnográficas en el Valle del Baztán. En los años 70 continuaron esta labor en la zona de Sangüesa, pues Beunza, Arboniés y otros recogieron muchos talleres artesanales completos y otras obras, y la colección continuó creciendo, pero la pobre no encontraba una ubicación adecuada. En el año 1994 se decidió la creación del museo y se decidió también que se ubicara en el monasterio de Leire, pero cosas que pasan, pues después se determinó que el monasterio debería ser un parador nacional, lo cual con la crisis financiera después esta idea decayó, pero los fondos ya habían salido hacia Mercatondoa y se encuentran ahora perfectamente, eso sí, custodiados, conservados con las mejores condiciones medioambientales y de seguridad, pero no son visitables, y una de las funciones principales del museo hace todas las demás: difusión, investigación, difusión del patrimonio cultural inmaterial, difusión del patrimonio de los fondos etnográficos de la colección, conservación, custodia, lo hace todo, exposiciones temporales de la manera que pueda, ya os lo voy a decir, pero falta que tenga una ubicación, así que desde aquí pues solicito que alguien se ocupe de presionar para que esta fantástica colección pues se convierta ya en un museo, ¿eh? Entonces, bueno, la colección es muy rica, cuenta con más de 17.000 piezas significativas de objetos que nos hablan de nuestro pasado, de los modos de vida, de las creencias, de las formas de diversión y de expresión de quienes nos precedieron, habiendo llegado muchas de ellas y habiéndose conservado hasta nuestros días. Además, el museo posee una biblioteca especializada que es algo muy importante, teniendo en cuenta que el patrimonio etnográfico precisa del patrimonio cultural inmaterial. Necesitamos explicarnos todos estos elementos, muchos de ellos, algunos han permanecido hasta ahora, el sentido, pero si no, se pierden y se perderá para siempre. Entonces, realiza esta labor de investigación en patrimonio cultural inmaterial y de difusión del mismo. También realiza, pues, labores, por ejemplo, los objetos etnográficos a menudo proceden de lugares bastante precarios, por lo que hay que hacerles tratamientos de anoxia, de desinfección, de desinsectación, que no solo se hacen para la colección del Museo Etnológico, sino también para otros bienes que pueden pertenecer a patrimonio histórico del Gobierno de Navarra. Aunque no está abierto al público, como os decía, pues también realiza exposiciones temporales. Ahora mismo hay una microexposición que está en la Casa Museo Julián Gayarre, que trata de la construcción del traje tradicional roncalés a lo largo del siglo XX, a través de fotografías, documentos y también de vestidos. Símbolo identitario de muchos movimientos sociales diversos, culturales y políticos. Por lo tanto, realiza también esta labor de investigación y de difusión, como os decía. Dentro de la difusión del patrimonio cultural inmaterial, tiene programas que apoyan los prácticas como por ejemplo la versolaritza, el versolarismo, que ha sido declarado bien de interés cultural recientemente. Entonces, este programa, Bertsondare, lo que hace es unir a un gai jartzailea, que es el que elige los temas, y propone un reto a dos bertsolaris que sean campeones o campeonas de esta práctica en Navarra, y lo realizan en diferentes museos. Aquí os traigo una muestra en el Museo Etnológico, pero lo hacen en otros museos de la red o de la comunidad. Ya nos estamos acercando a la Rúa. Aquí está el Museo Gustavo de Maeztu, que se encuentra en el Palacio de los Reyes de Navarra o Duques de Granada de Ega, y que, como sabéis, es un ejemplo raro de románico civil. Maeztu tenía unos hermanos notables, María,
que fue pedagoga y defensora de la conquista de los derechos civiles de las mujeres, y también Ramiro, que era periodista y escritor, pero que murió fusilado al comienzo de la Guerra Civil, y esto de alguna manera truncó la vida de los hermanos. María, a partir de ahí, se autoexilió a América, y Gustavo, por circunstancias de trabajo, estaba trabajando justamente al comienzo de la Guerra Civil en Pamplona y acabó instalándose en Estella, donde, por cierto, fue muy feliz, porque creo que él decía que después de Londres no hay nada como Estella, porque él había vivido en París y en Londres, pero evidentemente disfrutó mucho aquí. Bueno, los hermanos, que habían tenido una actividad, habían intervenido activamente en la vida política y cultural española a comienzos del siglo XX y hasta la Guerra Civil, pues a partir de este fusilamiento tomaron posiciones más conservadoras. Aquí tenemos a este artista que era bastante polifacético. Fue escritor, publicó algunas novelas, también fue comediante, hizo incursiones en el mundo del cine, tanto como escenógrafo como con cameos y participando como actor. Él se formó en Bilbao, es alumno de Losada y es característico de la escuela vasca de comienzos de siglo. Respecto a su actitud vital, Gustavo de Maeztu es un regeneracionista, es un típico 98ista. Lo vemos en la elección de los temas, que pueden ser pues, de tipos populares y folclore tanto vasco como andaluz, castellano. También tiene algunas obras de denuncia, como esta, en la que, en relación a una huelga que fue duramente reprimida por la Guardia Civil. Entonces, bueno, en los temas es regeneracionista, pero en el tratamiento del color es claramente modernista. Lo vemos muy claro en esta musa, pues este gusto por la ensoñación, por el decorativismo y sobre todo ese colorismo, porque incluso cuando refleja los paisajes pardos castellanos también utiliza un color que no es habitual. Bueno, destacó también como retratista, trabajó la litografía, la encáustica, y el museo, aunque la colección es pequeña y con los recursos que tiene, es un museo municipal, en este caso, los otros dos de Estella, que como comentábamos son forales, pues despliega una gran actividad cultural, con conciertos de jazz en salas, con exposiciones temporales. Aquí tenéis una muestra de danza, también tiene una biblioteca especializada y un centro de estudios. Y ya llegamos a la casa que nos acoge, el Museo del Carlismo. Abrió sus puertas en 2010, tras un proceso de gestación desde que el Parlamento de Navarra decidiera su creación en 1997 y el Partido Carlista cediera en depósito indefinido al Gobierno sus importantes fondos, a los que desde luego se han añadido múltiples donaciones y adquisiciones. Se encuentra en este Palacio del Gobernador del siglo XVII. Aquí tenéis una vista de la parte posterior. El carlismo es un movimiento social y político que surge en el siglo XIX y que es imprescindible para poder entender la identidad contemporánea en nuestro territorio, como suele comentar su director Iñaki Urrizelki, aquí presente. El museo exhibe una variada colección de uniformes, banderas, medallas, fotografías. Veis que utiliza una museografía envolvente, moderna, con elementos interactivos, audiovisuales, mapas, que nos ayudan a comprender la evolución de este movimiento desde el origen, las guerras civiles en el siglo XIX, su intervención ya en política en el siglo XX, su participación en el franquismo, en las muchas luchas internas que contiene, hasta terminar en los años 70, en el que ya del siglo pasado, en el que pierde fuerza a partir de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura. Como decíamos, es un movimiento esencial para comprender la sociedad contemporánea,
que se encuentra además en el germen de posiciones políticas actuales de muy diverso rango y que tiene enorme importancia para entender la identidad de los 4 territorios forales. Es un centro moderno, dinámico, sus exposiciones temporales están muy bien realizadas, con contenidos variados, muy rigurosos, aportan además puntos de vista novedosos. Y la verdad es que han hecho pues, recientemente sobre arqueología de los campos, de los campamentos carlista y liberal, que fue interesantísimo porque se veía perfectamente en época histórica cuánta información nos puede dar los restos arqueológicos. También han hecho sobre publicidad, sobre la sanidad, sobre, aquí tenéis también, por ejemplo, una exposición dedicada a la ilustración, y también realiza itinerarios alternativos dentro de la exposición permanente. Por ejemplo, hay un itinerario de mujeres y carlismo, ahí se indica una nueva perspectiva para visitar la exposición del Museo del Carlismo, hablando de las mujeres, que son importantísimas a muchos niveles dentro del movimiento carlista y que de alguna manera habían sido, bueno, pues no visualizadas o dejadas un poco de lado, ocultadas. Así que se ofrecen discursos complementarios a esta exposición permanente. Cuenta con un centro de documentación y biblioteca especializados. Es un referente científico que imparte cursos, ciclos, edita publicaciones y como espacio creativo pues también genera proyectos artísticos y de reflexión contemporánea en colaboración con artistas actuales. Es un museo integrado en su territorio que participa activamente de la vida cultural de Tierra Estella, contribuyendo a ella con su programación y actividad. Y con esto ya habríamos hecho un viaje por el camino francés, que es el más importante, y ahora voy a ir más rápido si cabe a ver los otros ramales, las otras vías. Tudela es un centro fundamental, ya habéis visto que la cruza el camino de la Veracruz, el camino del Ebro y el ignaciano, o sea que se sea peregrino de cualquiera de ellos, Tudela va a ser una parada importante. En la plaza de la catedral se encuentran frente por frente el Museo Diocesano, el de la catedral, y el Muñoz Sola. El Museo Diocesano se encuentra en el Palacio del Deán, un palacio renacentista. Se puede visitar la catedral, el claustro. Del camino al claustro se pueden ver restos de la antigua mezquita del siglo IX. Por ejemplo, esta pila de abluciones, hay también modillones y muchos otros elementos, almenas, etcétera. Y también en el paso al claustro se pueden ver restos de los ajuares funerarios que en la última reforma salieron, ajuares cristianos. Pero este aspecto de la mezquita es muy interesante. En la bodega del museo, aunque es eclesiástico, tiene una colaboración con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela y hay una muestra de fondos arqueológicos con los principales yacimientos de la ribera. Os muestro este ataifor precioso islámico, que es un ejemplo muy septentrional y antiguo de este tipo de cerámica, que se encontraba a unas calles de distancia de la catedral. En el Palacio del Deán se puede ver una colección de pintura, de escultura, desde finales de la Edad Media hasta prácticamente el siglo XIX, con pinturas como esta Santa Catalina de Verdusán. También tienen objetos litúrgicos, retablos, y también os saco esta curiosidad, que es un fragmento de un arca Namban, que era un producto que se realizaba en Japón al gusto europeo. Y la Catedral de Tudela tiene unas cuantas de ellas, así que realmente es un museo cuya visita merece. Y frente a este se encuentra el Museo de César Muñoz Sola, situado en el Palacio Barroco de Beraiz, que abrió sus puertas en 2003. Es de titularidad municipal, pero la colección fue adquirida por el Gobierno de Navarra. De nuevo esta colaboración.
Fue uno de los artistas favoritos de la burguesía de la segunda mitad del siglo XX en Pamplona y en Navarra, activo desde los años 30, en los años 50 pinta sobre todo retratos en París, en Roma, y cuando vuelve a Navarra, que está dominada por una sociedad pues, muy tradicional en sus gustos artísticos, pues realiza muchos retratos oficiales de corte muy realista. También practica cultiva el paisaje y el bodegón, donde de alguna manera yo creo que se le ve más suelto que en lo que son retratos oficiales. Esta colección tiene el interés de que las obras del propio Muñoz Sola no son muchas, en realidad son 38 solo, pero la mayor parte de la colección es de pintura francesa del propio autor, que coleccionaba bueno, pues obras desde finales del siglo XIX, segunda mitad del XIX y primera mitad del XX. No son obras de vanguardia ninguna, pero recogen las tendencias más importantes de pintura francesa. La mayoría son, bueno, hay desnudos, retratos, bodegones, y reflejan los gustos y los intereses del propio pintor porque las utilizaba para su propia obra como inspiración. Por ejemplo, aquí tenéis un par de ejemplos, un desnudo o este bodegón que tendría relación con el que os he enseñado antes de él, este otro. Seguimos nuestro periplo por estos caminitos secundarios. El francés por Somport pues entra por Sangüesa y muy cerca de allí nos encontramos el Museo Castillo de Javier. A partir de aquí, hasta ahora, hemos visto museos reconocidos, excepto Roncesvalles y Occidents, que podrían serlo si quisieran pasar por los requisitos, etcétera, y lo solicitaran, pero a partir de ahora lo que os voy a mostrar son colecciones museográficas permanentes. ¿Cuál es la diferencia entre un museo y una colección museográfica permanente? Pues que el museo realiza una multitud de funciones a las que no llegan estas colecciones. La colección simplemente tiene que tener un tratamiento museográfico serio y bien establecido y un horario de apertura. Es simplemente una exposición museográfica, ¿de acuerdo? Y no desarrollan, algunas sí que tienen alguna actividad pues educativa, a veces hacen alguna pequeña exposición, pero normalmente se limitan a lo que es su exposición permanente y nada más. Aquí tenéis el Castillo de Javier, también de todas y todos conocido. La Torre del Homenaje es del siglo X, y a lo largo de la Edad Media pues fue creciendo hasta la muralla perimetral, etcétera. Pero este aspecto de fortaleza, bueno, la abadía es completamente nueva del siglo XIX, pero este aspecto que presenta pues se lo debe a una reconstrucción que se hizo a partir de 1951, en el que aparecieron restos arqueológicos y se decidió devolverle su aspecto de castillo, que había sido eliminado por el cardenal Cisneros, porque dos hermanos de San Francisco Javier pues fueron partidarios del rey legítimo de Navarra, Enrique II de Albret. Aquí tenéis la capilla de finales del siglo XV con ese Cristo que también es de comienzos del siglo XVI y no del siglo XIII, como se decía antes, porque se consideraba arcaico, este Cristo sonriente tan querido. Y la capilla con estas pinturas murales que reflejan danzas de la muerte, que es una iconografía muy común en Europa y no tanto, sobre todo a partir de la peste negra, y no tanto en la península. El museo está incluido en la visita al castillo, entonces se ven estancias domésticas y también unos dioramas. La foto es muy mala, pero porque son muy difíciles de sacar. Aquí veis que son unas escenografías chiquititas, típicas de la museografía de los años 70, que a mí me parecen pues muy eficaces, la verdad. No tienen nada que ver con pantallas táctiles ni con alta tecnología, pero son pequeñas escenografías y reflejan pues momentos de la vida del santo. Aquí lo tenéis en la capilla con sus familiares, no sé si lo veis muy bien porque la foto no es mía, ya va. También se muestran, bueno, pues muchas obras de pintura. Por ejemplo, esta es la galería de pintura flamenca del siglo XVII, que antes se encontraba en la abadía anterior a esta que veíamos en la fotografía. También hay retratos imaginarios del santo. Este es el de Elías Salaverría,
el Divino Impaciente. Este es un Sorolla extraño que no conocíamos, que ha aparecido hace muy poco en la colección. Y también hay obras orientales. Por ejemplo, este es un marfil portugués que refleja a un divino pastor y que es de la India. Es un barroco diferente, claramente. O también tenemos pues kakemonos japoneses del siglo XIX que reflejan pues la llegada de los jesuitas a Japón. Durante el shogunato ya sabéis que estuvieron totalmente prohibidos, por eso son del XIX, porque durante unos siglos no cabía la entrada de ningún extranjero. Y pasamos a ese otro camino secundario que está en estado embrionario su recuperación, que es el Roncalés, y que os decía que unía esa abadía de Santa Engrasi, que está en Suberoa, con el monasterio de Leire, porque era una fundación de Leire, y que recorre el Valle de Roncal de norte a sur. Y en Roncal pues nos encontramos con la Casa Museo Julián Gallarre. La gran sorpresa de este pequeño museo es que en un pueblo pirenaico tan pequeño, con muy pocos habitantes, nos pone en contacto de repente con la gran ópera del siglo XIX, con la Scala de Milán, y esta casa es la que él construyó sobre su casa natal, que era más humilde. Gallarre fue uno de los mejores tenores de su tiempo, lamentablemente murió bastante joven. Si os fijáis, debajo del retrato está la exposición organizada por el Museo Etnológico del Traje Roncalés. Vale, pues claro, él sale de este pueblo pequeñito, de pequeño fue pastor, luego pasó por Pamplona, trabajó en una fundición, el Orfeón Pamplonés, recibió ayuda por su extraordinaria voz y logró su gran sueño, que era triunfar en la Scala de Milán. Y bueno, era de la categoría de haber estrenado obras de Donizetti o de Wagner, por ejemplo. El museo recoge muchos elementos, muebles, fotografías, recuerdos, partituras, críticas, y también parte de atrecho y de los vestidos de sus principales papeles, pues en El Trovatore, Los pescadores de perlas, etc. Y bueno, se puede visitar en otra de las plantas, pues digamos las entornos domésticos, y unido a la visita al museo está el mausoleo de Mariano Benlliure, que también se encuentra en la parte alta del pueblo, en el cementerio. Y para terminar con los caminos de Santiago, nos visitaremos un ecomuseo, que es el de Zubieta, que se encuentra bueno, relativamente cerca de Elizondo. Desde Don Esteve, Sant Esteban hasta Zubieta hay la Ruta del Agua, que es un agradable paseo que pasa por todo Malerreca. Básicamente, este ecomuseo es un molino que desde 1785 ha mantenido su actividad como molino, y lo que se muestra es pues toda la maquinaria, la tecnología que utilizaban. Se asiste a la molturación del trigo y de la harina, que además hay lo que se llaman los porcioneros, o sea, los habitantes de Malerreca, de Zubieta, tienen en su casa unas medidas de madera y pueden ir a moler sus harinas todavía a día de hoy. En la parte alta del museo hay una pequeña muestra etnográfica que recoge pues, bueno, elementos de labranza tradicionales y también algún elemento del famoso carnaval de Iturín y Zubieta, que también ha sido declarado bien de interés cultural recientemente. Y ya para terminar, en el camino de la Veracruz se ha señalado, pero no se ve muy bien, Berbinzana y Tulebras, que se encuentran en esta vía. Y por supuesto Tudela, una vez más. Y bueno, Berbinzana es un yacimiento musealizado, es un poblado de la Edad del Hierro que se puede visitar como yacimiento naturalmente,
pero que cuenta con, por ejemplo, con ilustraciones, etcétera, pero que cuenta con un museo muy didáctico para todas las edades, donde se pone en contexto la forma en la que vivían, la cultura del hierro, también con maquetas de otros yacimientos. Esta sería una ilustración, una reconstrucción ideal, por cierto, de mi compañero Iñaki Dieguez, reconstruyendo el total cuando en realidad solo tenemos un tercio lateral. Una gran ventaja para mí, que da mucho interés a este museo, yacimiento, es que se ha reconstruido la muralla y también se ha reconstruido una vivienda, de manera que podemos experimentar en directo y físicamente cómo vivían en esta época, hace la friolera de 2600 años, entre los siglos VI y IV a.C. Y ya para terminar, al sur del territorio está el monasterio de Tulebras. Es un monasterio femenino, modesto, como todos los femeninos, menos los que son de hijas de reyes y esto, pero por lo general suelen ser más modestos. Es el primer monasterio cisterciense de la península ibérica, fundación del siglo XII, y del monasterio antiguo se conserva del original cisterciense el muro perimetral y el ábside, que en este caso no se ve, porque la bóveda estrellada es del siglo XVI, que corresponde al retablo, que aquí no se ve muy bien, de Jerónimo Cósida, que es un pintor manierista zaragozano, que está desmontado, con la ventaja de que se puede ver de cerca, pero claro, los retablos pues tenían estaban construidos con otra finalidad y para ser vistos de otra manera, pero se ha querido mantener la pureza cisterciense en el ábside actualmente. Tiene una colección de orfebrería, de platería, con dos lámparas votivas que son bien de interés cultural, y también tiene esta curiosísima Virgen de la Cama, que es una imagen barroca articulada de vestir, veis que tiene adornos de joyas barrocas que fueron donadas por fieles por favores recibidos por esta Virgen, que sale en procesión cada año. Y para terminar, pues simplemente deciros que los museos nos permiten el contacto con piezas, con objetos, con obras y con cultura material de forma directa e inmediata. Nos ofrecen información a diversos niveles para aprender, para comprender, imaginar, disfrutar, experimentar. Los museos y colecciones de Navarra realizan un esfuerzo continuado para ofrecer estos espacios de experimentación en las mejores condiciones posibles y actualizando tanto las técnicas de conservación y diseño como los contenidos y narrativas. Están abiertos a la participación, comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando para la sensibilización del público acerca del valor del patrimonio cultural y natural y la responsabilidad de toda la ciudadanía para contribuir a su cuidado y transmisión. Además, los museos, no nos olvidemos, apoyan el desarrollo económico, en particular por medio de industrias culturales y creativas, así como el turismo sostenible. Mila esker, muchas gracias.